brevemente, porque bueno, también ya han salido muchísimos temas y también en verdad venimos en esta comisión con gran número de comparecencias en las que tanto desde el tercer sector, ¿no?, de las organizaciones y también personas que han participado, la verdad es bastante coincidente, ¿no?, una y otra vez este mapa o este diagnóstico, ¿no?, que nos están pintando de Asturias. Y bueno, de cara un poco también, pues eso, a la traducción que tendría esta comisión, que es el intentar pues sacar alguna medida que repare todo esto que venís contando sobre la pobreza y la exclusión. Quería preguntarle a Sara Menéndez, que hablabas que, bueno, pues entre los objetivos estaba el tema de la investigación, ¿no? Y como venimos viendo que los perfiles de la pobreza, pues de alguna manera están evolucionando, han cambiado, se han modificado, a pesar de que seguimos con los mismos parches, o sea, utilizando, digamos, las mismas medidas y ayudas públicas a pobrezas que también se han modificado. Entonces, un poco en el ámbito, por ejemplo, de los cuidados, y que hablabas de las medidas de conciliación y todo esto, que también se ve que no han resuelto, ¿no?, tampoco el que los cuidados siga siendo un rol femenino casi en exclusiva. Y dentro de ese marco de la investigación que comentabas que llevabais a cabo, si hay algún plan o modelo hacia el que se pudiera avanzar o cómo intervenir un poco o interferir precisamente en la intervención en estas medidas que hay de conciliación para modificar, ¿no?, digamos, todo esto. A ver, uy, suena muy alto. Yo lo que decía, a ver, yo creo que en cuestiones de medidas concretas o planes que, bueno, por ejemplo, estaba acordándome que muchas de las iniciativas que, bueno, yo comento así como pinceladas, que en el plan de inclusión social están expuestas. Sin embargo, lo de los cuidados es una cuestión que igual tampoco en su día, cuando se redactó, se tuvo en cuenta. Pero es más, claro, es que el problema está en lo dicho. Están las medidas concretas, pero sin embargo, claro, es que son parches. Entonces, yo creo que con lo que hay se puede mantener. Y además yo creo que, por ejemplo, en cuestiones más prácticas, el resto de entidades que habrán venido a compartir, pues tienen más acceso a la realidad concreta y tenemos estas necesidades pues en los colectivos con los que trabajamos y tal, pero yo creo que al final siempre hay una cuestión muy de fondo. Es que luego, ¿sabe qué pasa? Que lo que decía, el problema está en que los cuidados al final los tenemos un poco, lo que decía, acotados a bueno, situaciones de, bueno, ahora cuando tengo hijos, luego, pues yo qué sé, si tengo los padres o algún caso así, pero que al final son nuevos reflejos de situaciones concretas, cuando en realidad los cuidados son la base, ¿no? Y bueno, y todo el mundo está de acuerdo que los cuidados son la base de la sociedad, de las familias, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, yo creo que, a ver, hay que rescatar esa idea de que, por ejemplo, cuando estamos hablando ahora del trabajo, de que si puedes de salir de tu hogar, desacomodarte para encontrar un trabajo, en realidad estamos trabajando, o sea, se está trabajando. Entonces, bueno, por eso yo siempre vuelvo al tema de las rentas mínimas o las rentas básicas, en el sentido de que están ahí. No voy a defender aquí un modelo de cómo esto va a arreglar estos problemas, pero que sí que son una cuestión de que te están ayudando a realizar tu trabajo y que no tengas que... Yo no digo tampoco la vuelta de las mujeres al hogar, porque, como digo, es una cuestión mucho más general y desfeminizarlo también es concreto, pero bueno,
Yo sé que la verdad que, claro, a nivel político, las medidas concretas en el tiempo que se puedan llevar a cabo y dar una solución así a corto plazo es lo ideal, pero en realidad yo creo que lo que a mí me interesa de esta intervención es un cambio más no de paradigma, pero bueno, a la hora de tener en cuenta, ¿no?, ese factor más global. Un poco. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, desde luego la pregunta tampoco era sencilla, quiero decir, no esperaba una traducción literal de medidas que ojalá, ¿no?, tuviéramos esa varita de articular recetas para todos los problemas, pero muchas gracias. Y a Lucía Fernández quería preguntarte, que me pareció muy interesante el tema de la perspectiva de género. Es que, de hecho, es obligado por ley que esté contemplada en todas las políticas que se llevaran a cabo, ¿no? Y los papeles, incluso los legales, ha parecido que no han sido suficientes pues para resolver muchas cosas, ¿no? Y decías algo que también en una intervención anterior que tuviste, crees que, no sé si, o quizá igual te interpreté yo mal, ¿no?, que es entender que sí que hay una falta mayor de visibilidad por parte de la realidad que viven mujeres en la actualidad, ¿no? Pues en el caso de tu organización, pero también en la exclusión, en la vulnerabilidad y todo esto. Quizá o de qué manera podíamos visibilizar un poco más, ¿no?, salir de que estos diagnósticos, o sea, parece que las medidas, además, no sé quién de vosotros lo dijo también en las intervenciones, ¿no?, parece que todo se hizo en modelos demasiado vamos, pensando en el prototipo de hombre, ¿no?, que va a recibir el recurso, y muy pocos adaptados a la realidad que son y peculiaridad que, como bien explicaste, son las mujeres en estos ámbitos. ¿Crees que, de alguna manera, el hecho de visibilizar mejor esta situación y de visibilizar más pues los riesgos específicos que tienen las mujeres ayudaría un poco a ver si empezamos a de verdad aplicar la ley e introducir medidas de perspectiva que tengan en cuenta la perspectiva de género en la política? Pues indudablemente. Es que utilizando, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que lo que no se nombra no existe, básicamente. O sea, solo nos imaginamos lo que escuchamos y lo que se nombra y lo que está en la orden del día. Por eso llevamos tanto tiempo, tantos años, tantos milenios invisibilizadas, porque ni se nos nombraba ni se nos tenía en cuenta a ningún nivel, ni cultural, ni artístico, ni creativo, ni nada de nada. Entonces, es seguir. Yo creo que estamos en un buen momento de partida, de inicio, porque por fin está siendo un tema de actualidad, pero que debe seguir siendo, que no debe quedar como algo anecdótico, sino que debe seguir siendo. Debemos seguir manteniéndonos desde esta línea. Yo creo que vamos por la buena, ya que sea obligatorio por ley que se incluyan los planes estratégicos, tanto de adicciones como de cualquier otra intervención. El que se tenga en cuenta la perspectiva de género, porque perspectiva de género al final es la herramienta que nos ayuda a ver, a observar la realidad, a observar cómo afecta, insisto, cualquier tipo desde el paradigma del que hablemos, la realidad no solo a ellos, sino a ellas. Entonces, es continuar trabajando en esa línea. Yo creo que vamos por buen camino. Pues muchas gracias, y muchas gracias también por realizar ese trabajo. Y nada, por último, a Jesús García, bueno, sí quería decirte, porque me imagino que hay personas también escuchando, ¿sabes?, de esas numerosísimas que están en el salario social, y que desde luego que
el trabajo dignifica a las personas, pero hoy en día incluso podríamos decir que también precariza y mucho, ¿no? Si pensamos en todos los trabajadores y trabajadoras pobres que nos estamos encontrando. Quizá, vamos, lo que necesitábamos era un mostrador donde ofrecer oportunidades, ¿no?, a las personas. Y sí que, bueno, hiciste alusión porque iba a preguntarte también un poco en qué podíamos incidir, ¿no?, en todos. Yo creo que no solo el salario social, ¿no?, sino el conjunto de ayudas públicas. A veces nos hablaban, ¿no?, de estas convocatorias que salen específicas, ¿no?, en determinados momentos, que también vienen de alguna manera, yo así lo considero, a parchear, ¿no?, que no a resolver, desde luego, las situaciones de las familias, ¿no? Y incidiste un poco en el rigor, ¿no?, pues a la hora del seguimiento y de que estuviera en su cumplimiento sobre todo esto. Y un poco te preguntaría también, pues, también en cómo se podrían mejorar un poco las deficiencias, sobre todo y precisamente que desde el mundo rural, ¿no?, que parece que se da esa doble desigualdad, se pueden mejorar o hacer más efectivas, ¿no?, en cuanto a otro tipo de ayudas, incluso de recursos, no simplemente pensemos en la prestación económica, ¿no? Si ves, pues, en dónde podríamos incidir en que, aparte de la coordinación, que ya comentáis anteriormente, o alguna solución más posible que se te pueda ocurrir. Me acabo de acordar que la semana pasada nos invitaron a ir a una especie de comisión que se ha generado en el área sexta, en la zona del Oriente, para hacer una coordinación sociosanitaria. Y ya se ha generado un grupo específico para atender los problemas que enfrentan, por ejemplo, a una persona que tiene un problema de salud mental y a la vez está percibiendo una prestación social, ¿no? Y está atascada esa situación. Pues lo mismo, algo parecido, pero a nivel socioeducativo, ¿no? Quiero decir que realmente, joder, estamos trabajando en pro de las personas y de la dignidad de las personas y del futuro de las personas, con lo cual, y de las personas vulnerables, con lo cual vamos a no lanzar propuestas por separado, sino vamos a unificar fuerzas. Eso parece algo muy obvio y muy de sentido común, pero luego es muy difícil de llevar a cabo, ¿eh? Muy difícil de llevar a cabo. Yo me acuerdo que una vez estuve nos han invitado a Educación para hablar sobre nuestros programas desde el punto de vista educativo y vinieron después a darnos críticas desde la Consejería de Servicios de Derechos Sociales porque no nombramos concretamente todo lo que se está apoyando desde allí, cuando es que nosotros somos de la Consejería de Servicios de Derechos Sociales, básicamente, pero en ese contexto era educación y no nos dio por... Quiero decir, esas competencias deberían desaparecer, ¿no? Y a lo mejor pues hay recursos que se pueden financiar conjuntamente. No tiene por qué ser una consejería la que la lanza y la otra queda al margen. A lo mejor pues el mediador social se puede haber una financiación conjunta o no lo sé qué márgenes legales hay para todo esto, ¿no? Pero todo lo que es servicio a las personas debería de estar especialmente unificado y coordinado. Por lo demás, en cuanto a recursos añadidos que pueda haber para las zonas rurales, yo lo único que reclamo aquí es que en las zonas rurales también hay problemas y hay menos recursos. Hay menos recursos para los mismos problemas. Sin ir más allá, es decir, cuando la racionalización, la ley de racionalización en la que se intentó eliminar prestaciones básicas a la gente mayor de los pueblos, por ejemplo, con los servicios sociales, ¿no?, de municipios de menos de 20.000 habitantes. Pues eso está haciendo daño también, ¿eh? Eso está haciendo daño, aunque muchos ayuntamientos optaron por mantenerlo ellos, ¿no? Pero hubo grandes rebajas de presupuesto a colectivos a través de personas profesionales que se tuvieron que ir a la calle porque no había forma de financiar, ¿no?
En nuestro caso, por ejemplo, conoceréis, no sé si conocéis, los equipos llamados EITAF, que son los equipos de intervención técnica de apoyo a la familia. Hay un equipo para todo el Oriente con una psicóloga y una educadora a media jornada. Para 7 o 8 municipios. Es que no dan abasto, o sea, es imposible. Con lo cual, los casos de menores que se les asignan son visitas de una vez cada 15 días. Es imposible intervenir así. Una psicóloga, una educadora a media jornada. O sea, es absolutamente imposible. Entonces, al final, pues eso se traduce en menos recursos. O sea, eso significa que hay menos recursos, ¿no? El caso de programas como el de Trampolín que hablaba antes, es un recurso relativamente barato, ¿eh? O sea, por lo que nos han comentado aquí, la experiencia de Navarra y demás, mucho más barato de lo que se piensa. Y tiene efectos muy reales sobre los chavales, muy, muy reales, porque van al problema real que tiene el crío. Y no lo hay en las zonas, en las salas, ¿no? No sé, yo creo que eso, la coordinación entre consejerías y el tema de de que haya los mismos recursos, en proporción, pero los mismos. No sé si Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por las intervenciones de los tres. No hay más preguntas, presidenta.